Como ustedes saben, en junio los partidos políticos en nuestro país se enfrentan en las internas justamente de cada partido político para marcar posición además, y en un mundo de la política donde también se juega muchas cosas y también es competitivo, las distintas piezas en ese escenario político electoral se van ubicando. Y en esta mañana estamos dándole los buenos días y recibiendo aquí en el estudio de la 1410 y en primera voz a Conrado Rodríguez, militante del Partido Colorado, dirigente del sector además, Propuesta Vallista, que acompaña la precandidatura de José Amorín Valle. Conrado, gracias por estar aquí. No, muchas gracias a ustedes. Y de la lista 305, ¿verdad? Exacto, de secretario general de la lista 305, los compañeros de la agrupación nos dieron ese honor. Y bueno, como tú bien dijiste, este año es un año esencial para la vida política del país. Ahora en el último fin de semana parecería que se arrancó con toda las internas partidarias de camino al 1 de junio. Bueno, en ese sentido nosotros tenemos una agrupación que ya viene trabajando hace algunos años. Hemos trabajado de corrido desde la elección anterior, en el entendido que la política es algo que se construye todos los días, y que no se agota en una elección, sino que debíamos seguir con el impulso que traíamos para lograr ir forjando una identidad que creo que en gran medida se fue forjando. Y bueno, como tú bien dijiste, en el sector Propuesta Vallista de ley, acompañando la candidatura de José Amorín Valle, en el entendido que José de alguna manera representa los mejores valores del vallismo, ¿no? José viene de las entrañas del vallismo. Nadie puede decir que José Amorín no representa eso. Ya de por sí su familia es indicador de esa facultad, pero no solamente por un tema familiar o de lazos de sangre, sino que por la actitud que ha tenido José en todos estos años. Ha sido una actitud muy aloísta, ha sido una persona que ha tendido puentes, si bien obviamente que ha marcado su posición fuerte cuando la ha tenido que marcar con respecto a posiciones del gobierno. Es una persona que ha tenido mucho diálogo en el seno del Senado, ¿no? Y en ese sentido yo quiero rescatar eso porque la política se construye siempre también desde visiones diferentes, desde ópticas diferentes, pero apuntalando hacia un mismo objetivo, que en definitiva es el mejoramiento social. Y en ese sentido creo que José es un abanderado, y tanto José como Tabaré Viera, el senador Tabaré Viera, han trabajado denodadamente estos años en el Senado, han demostrado que han sido buenos senadores, y ahora José da un paso más, es el candidato de Vallista de ley, Propuesta Vallista, y obviamente lo estamos acompañando. ¿Qué está en juego en junio en el Partido Colorado? Porque hay dos precandidatos, Pedro Bordaberry y José Amorín Valle. ¿Hay diferencias? ¿Hay diferencias en el concepto incluso de cómo conducir un país? Es que la historia marca que las diferentes tendencias del partido han tenido sus diferencias, no solamente en el seno del partido, sino obviamente también en el seno de otros partidos políticos. Eso no es algo nuevo. Cada uno tiene su impronta, su formación diferente, pero obviamente que nos aúna un sentimiento común y unos valores que obviamente que son comunes, ¿no? En definitiva estamos todos en el mismo partido político. Lo que sí ha cambiado con las nuevas reglas de juego desde el año instauradas en el año 96 con la reforma constitucional, es que antes esos matices que se tenían se podían de alguna manera explicitar de forma mucho más expresa, porque en definitiva cada uno podía propulsar su candidatura desde diferentes sectores, inclusive ideológicos dentro del mismo partido, y luego estar todos aunados bajo el mismo lema, era la vieja ley de lemas, y obviamente sobre todo en el sentido de responsabilidad que ha tenido históricamente el Partido Colorado, hacía que una vez que se llegaba al gobierno, obviamente que había más coincidencias que diferencias, ¿no? Sobre todo pensando que el país es uno, y no porque haya visiones un poco diferentes se tiene que tener visiones tan diferentes a nivel país. Entonces eso de alguna manera cambió. Hoy por hoy las candidaturas tienen que
legitimarse en la interna partidaria, y a partir de ahí tendremos un candidato único del partido. Obviamente que diferencias las hay, como las hay en todos los partidos políticos, pero siempre marcándolas con cordialidad, ¿no? Que eso es lo fundamental en ser un partido político. ¿Hay optimismo en el Partido Colorado de revertir un poco la tendencia de lo que marcan las encuestas en el tema de la intención de voto? Página 2 de La República de hoy, el director de Factum dice que la interna del Partido Nacional es la más competitiva, que el electorado no se modificó en 4 años y que en el Frente Amplio oscilado entre el 40 y el 44%, el Partido Nacional oscilado entre el 20 y el 25%, y ahora el 28%, y el Partido Colorado entre un 14 y un 16%. ¿Hay optimismo en el Partido Colorado de que siempre digo esto cambie? Y el Partido Colorado es históricamente un partido optimista en el sentido de que justamente de lo que le ha marcado la historia, ¿no? Como le ha marcado grandes responsabilidades y ha forjado a lo largo de la historia del Uruguay, yo creo que ha contribuido esencialmente al forjamiento de un país como el Uruguay, un país integrado al mundo, abierto al mundo, con la posibilidad de una clase media fuerte, cosa que ahora está un poco en vilo, ¿no? Con algunas políticas de gobierno. El Partido Colorado es naturalmente optimista. Igualmente, en cuanto a las encuestas, hay que decir que nunca les ha marcado vamos a decir, un favoritismo en las encuestas el Partido Colorado, inclusive cuando en las elecciones que ganó. Recordemos que en la elección que ganó el doctor Sanguinetti sobre Vázquez y sobre los candidatos del Partido Nacional, nadie le marcaba la posibilidad de poder ganar esa elección, ¿no? Entonces yo creo que el electorado colorado, que es un electorado que esencialmente es muy racional, a diferencia tal vez de poco del Partido Nacional, que se caracterizó siempre por ser un poco más pasional, ¿no? En sus luchas, en sus reivindicaciones. El Partido Colorado siempre utilizó la razón como método de acción política, y eso se trasladó de alguna manera a la gente. Entonces la gente colorada no es de hacer alaraca, es ese ciudadano silencioso que observa lo que va pasando en el país y luego a la hora de tener que depositar su confianza lo hace a favor del Partido Colorado. Eso ha sido histórico, ha sido realmente así. Inclusive muchos encuestadores siempre decían que había un margen que no se sabía que posiblemente fueran colorados, ¿no? Por esa forma de ser. Así que digo, nosotros las encuestas sí lo tomamos como un instrumento de trabajo, pero no como una verdad absoluta, ¿no? Inclusive hay muchas encuestas que se han equivocado y se han equivocado muy fuerte, cosas que después no han reconocido y han generado algunos daños en nuestra colectividad política, inclusive con Amorín en la candidatura del año 2009. Algunas encuestas le marcaban muy por debajo de lo que terminó sacando, ¿no? Entonces eso va generando un clima que no es bueno. Así que bueno, nosotros siempre somos optimistas, creemos que vamos a seguir creciendo. El Partido Colorado viene en franca recuperación, por supuesto que va a necesitar algunos años más para restaurar de alguna manera esa confianza perdida, que de alguna manera fue un cimbronazo que sufrimos después de la crisis del 2002 y de alguna manera el partido sufrió un sacudón, eso fue notorio. Entonces de a poco, con nuevas generaciones que se acercan a la política, el partido abrió en el año 2007 sus puertas a muchísimos jóvenes. Fue el primer partido político que le permitió a los jóvenes ingresar a la estructura partidaria con voz y con voto, cosa que no ocurría en otros partidos políticos, a través de una elección de jóvenes que de alguna manera legitimó a esos nuevos dirigentes para que estuvieran de codo a codo trabajando con personas mucho mayores y con una vasta experiencia, ¿no? Entonces el partido se ha abierto, tiene que seguir por ese sendero. Las elecciones juveniles son un buen instrumento, pero hay otras cosas también para hacer en la organización interna, ¿no? Yo, para tirar un ejemplo, ¿no? La Carta Orgánica establece, en su reforma del año 2007, establecía la posibilidad también de una elección de afiliados, siempre y cuando se dieran determinadas coordenadas en la elección, en la elección nacional con respecto a la cantidad de afiliados.
yo creo que esa correlación no debería existir, y sí debería existir una elección de afiliados obligatoria, en la cual las personas que contribuyan no solamente al erario del partido, porque hay muchas que tal vez no puedan dar alguna contribución, pero sí quieran ser de alguna manera afiliados al partido, bueno, que tengan también una opción de ellos de poder ingresar a la estructura partidaria, y si sienten que pueden cambiar cosas dentro del partido, que lo hagan. Creo que esa es la manera de hacer un partido verdaderamente abierto, como lo fue históricamente, y de alguna manera en los últimos años habíamos trastabillado en ese sentido, sobre todo por estar tan inmersos en la gestión de gobierno, y no permitirnos esa cosa tan buena y tan necesaria y tan linda que es la cercanía con la gente, la cercanía con el dirigente, el cariño con el dirigente, el saber que esos soldados anónimos, digamos, ¿no? Esos son realmente caballeros anónimos que han trabajado de forma denodada por una identidad histórica, ¿no? Conrado, ¿qué edad tenés? 33. ¿Y por qué estás en la política? Bueno, por varias razones. Entre ellas, no voy a negar que tiene un peso mayúsculo en mi vida la participación de mi familia en la política. Desde mi bisabuelo, allá por el departamento de San José, fundador de un diario como fue el diario El Tiempo, y luego pasando por mi abuelo, don Renan Rodríguez, que fue un político muy importante, un caudillo muy importante del partido, y bueno, mi padre también hizo sus armas políticas, también el doctor Renan Rodríguez Santurio. Así que de alguna manera, obviamente que eso tiene un peso, sin duda, en las conversaciones familiares. Siempre el tema político, la vocación de servicio, siempre estuvo presente. Siempre en esa cosa linda de discusiones familiares, de cómo poder cambiar estructuras, cómo hacer para mejorar el tema de pobreza, inclusión social. Realmente esos han sido desvelos de la familia. Y bueno, la prueba está de que han dedicado toda una vida al servicio público. Eso tuvo un peso sin duda importante. Eso de alguna manera me llevó a la inquietud, a pesar de que, bueno, desde muy chico lo que me pasaba a mí en lo particular era que intentaba mirar a todos los partidos, ¿no? Me recuerdo a los 9 años, era otro Uruguay, otro Montevideo, caminaba solo, y fui a muchos actos políticos, de todos los partidos políticos. Recuerdo una cantidad de actos. Bueno, recuerdo un acto de Batalla, fui a un acto del Frente, fui a un acto de la lista 85, acompañé a mi padre junto con mis hermanos a un acto del Más Ballista de Fernández Feingold, y que integraba a mi padre. O sea, entonces, bueno, todo eso obviamente fue quedando. Con el pasar del tiempo sentí la necesidad imperiosa de poder ayudar, de poder darle una mano al partido. Creía que algunas cosas se habían hecho muy bien, ¿ah? Creía que había algunas cosas que se habían hecho muy bien y otras que no tanto. Entonces sentía la necesidad de aportar, y por eso me acerqué más fuertemente, a pesar de haber militado, diría, desde que tengo uso de razón. Me acerqué más fuertemente como por el año 2003, en el cual, bueno, me decidí a poder ayudar, inclusive por la situación del partido, ¿no? La situación del partido no era buena, y bueno, creía en ese momento que el partido necesitaba una renovación en serio, y bueno, de alguna manera fuimos aportando algún grano de arena, sobre todo desde la juventud del partido, que en ese momento la verdad que se puso el overol sin haber tenido ningún tipo de experiencia en el gobierno ni responsabilidad en ninguno de los gobiernos colorados. Jóvenes que sintieron la camiseta, que sintieron el rol de la historia del partido, y con la proyección hacia el porvenir que debíamos tener. Así que digo, básicamente, obviamente el tema familiar pesó, una inquietud personal mía, que nació desde muy temprana edad, y bueno, y hoy por hoy sentimos que bueno, que hemos recorrido bastante trillo, tenemos muchas cosas por hacer. Nos tocó la oportunidad en el 2011 de estar en el Congreso Ideológico del partido. Los senadores de Propuesta Ballista, José Amorín Valle y Tabaré Viera, tuvieron la generosidad
de proponer mi nombre como integrante de la comisión que iba a organizar el Congreso Ideológico y posteriormente, por el trabajo realizado, fuimos designados secretario de ese Congreso con 31 años. Realmente ahí fue una apuesta que ellos hicieron y que luego fue también convalidado en una asamblea de propuesta ballista, cosa que nos sentimos muy orgullosos. Creemos que en esa instancia se hicieron una cantidad de cosas que hacía muchos años que no se hacía. Hay que recordar que la última carta de principios del partido databa de 1983, con un gran esfuerzo que se hizo en ese momento. Bueno, el coordinador general de ese congreso fue Hugo Fernández Feingold. Y bueno, había que de alguna manera ayornar algunas cuestiones. Y bueno, nos juntamos una cantidad enorme de gente a lo largo y ancho de todo el país, porque la idea de ese congreso fue obviamente que el partido tuviera presencia en todos los departamentos. Recorrimos todo el país con talleres, sobre todo bueno, en el tema ideológico, intentando visualizar las cuestiones filosóficas y ideológicas por fuera de lo que es las campañas electorales que llevan obviamente a una vorágine que es difícil uno pararse y decir, bueno, el Partido Colorado ¿qué es? ¿No? ¿Qué tradiciones tiene? ¿No? ¿Qué valores tiene que defender? Esos valores tienen que ser ayornados. Seguramente hay muchísimos instrumentos programáticos que sí, ¿no? Pero que de alguna manera, bueno, esos valores tal vez sí debían seguir adelante, pero tenían que ser explicitados, ¿no? Entonces el Congreso Ideológico trató de eso y bueno, nosotros ayudamos en todo lo que pudimos y bueno, orgullosos de haber contribuido. ¿Cuál es el mensaje hoy, en este 2014, para ese joven que va a votar por primera vez, que puede tener, por un lado, un bombardeo de información de los distintos partidos políticos, porque la información está, pero también hay muchos jóvenes que van a votar por primera vez, como que sienten a la política ajena, la sienten y como que el tema pasa de lado? ¿Esto es así? ¿Lo has comprobado? Hay jóvenes que les interesa y otros dicen no me hables de los políticos, no me hables de la política. ¿Sigue estando todavía esa imagen de políticos? Yo creo una cosa, yo creo que tenés razón, Sergio, en eso. Creo que en la actualidad la juventud no está inmersa en los temas políticos, cosa que preocupa porque en definitiva también hace al futuro de ellos, ¿no? Hay muchísimas cosas que se hacen desde la política y si ellos no se acercan y no se involucran y no aportan, difícilmente el político que está pueda tener un relacionamiento, un feedback, ¿no? De lo que realmente piensa las nuevas generaciones, ¿no? Eso se vive y se palpa. Las nuevas generaciones son bastante asépticas. Yo creo que también fruto de que bueno, el mundo pasó de un mundo muy ideologizado, ¿no? De un enfrentamiento global entre bueno, las doctrinas comunistas y el capitalismo, ¿no? En un mundo muy enfrentado, muy conmocionado en muchos países, y a juventud muy interesada en el tema político, a un mundo mucho más pragmático, en el cual también por la rapidez con la que se vive, produce que muchos jóvenes, bueno, tengan otros intereses diferentes a la política, y eso preocupa. Y bueno, la ¿cuál es el mensaje entonces en el caso de ustedes, en el caso tuyo, desde la lista 305, de este sector de propuesta ballista, de cómo cautivarlos para el mundo de la política? Bueno, yo creo que las propuestas tienen que de alguna manera tener un basamento en la realidad, o sea, que ellos realmente vean de que cambia la realidad de ellos, ¿no? De que una ley determinada puede darles oportunidades que hoy por hoy no tienen, que les pueden abrir un mundo de oportunidades que hoy por hoy no tienen o que no ven. Entonces yo creo que en la medida de que ellos se den cuenta de que cosas que se hacen desde la política les repercute a ellos, yo creo que ahí va a causar el interés. A pesar de eso, te cuento, Sergio, y a la audiencia, el grupo nuestro es un grupo muy heterogéneo que tiene gente de todas las edades, pero las diferentes selecciones juveniles nos permitieron sí poder observar a una cantidad de jóvenes. Hoy por hoy estamos nucleados con una cantidad de jóvenes que son muy valiosos, gente que tiene 20, 21 años y que se inició en el grupo nuestro con 17 años, ¿no?
y hay que verlos con la pasión y la convicción que hacen las cosas, ¿no? Y eso también reconforta y de alguna manera da energías para seguir adelante. Así que obviamente en una mayoría tal vez hay una juventud un poco aséptica en cuanto a las cuestiones políticas, pero hay un núcleo duro, fuerte, que se mantiene muy firme con ideales muy bien asentados, mirando sobre todo al futuro, no quedando anclados en debates del pasado, mirando al futuro, construyendo futuro. Eso es lo que nosotros de alguna manera les queremos marcar. Obviamente que no desconocemos el pasado y tomamos el pasado obviamente como un hecho de la realidad y como enseñanza que debemos tomar. ¿Cuál es la postura tuya en lo personal ante el tema de la baja de imputabilidad de los menores infractores? Ese fue un tema muy discutido en el seno de nuestro grupo. En la mayoría de nuestro grupo estuvo en contra de la reforma. Nosotros fuimos a la Convención Nacional, esto fue por noviembre del 2010, creo. Fuimos con una postura contraria, propusimos una moción diferente a la propuesta por la mayoría partidaria, en el entendido, digamos, con una propuesta que englobaba la reparación a las víctimas del delito. En esa convención lo dejamos explicitado. Creíamos que el tema ameritaba un estudio pormenorizado de una comisión de especialistas. En ese momento propusimos que nos parecía de que había cuenta de que el gobierno no tomaba de alguna manera los proyectos de la oposición. Bueno, esa comisión integrada por distintas disciplinas, pero especialistas en distintas disciplinas que tienen que ver con la minoría infractora, que ellos nos aconsejaran que era lo mejor, ¿no?, para hacer. Nuestro grupo estuvo en contra de la reforma, aceptamos, fuimos a la convención del partido, perdimos, así que naturalmente aceptamos el designio de la voluntad orgánica del partido. No hicimos campaña a favor, tampoco la haremos en contra. Yo simplemente contesto tu pregunta, pero bueno, esa fue la posición del grupo. Es decir, ¿tiene argumentos? ¿Considerás que si se baja la edad de imputabilidad solucionamos los problemas de delincuencia que tenemos? No, yo no creo. Yo creo que el tema es un tema integral, ¿no? Si entendemos de que los jóvenes tienen conciencia suficiente en cuanto al delito y a lo que están haciendo, digamos, a ese disfavor mirado desde la sociedad, si somos conscientes de eso y creemos que con 16 años un joven hoy por hoy es más consciente en ese sentido, también tenemos que, como contrapartida, tenemos que darles derechos, ¿no? Porque entonces es mayor para unas cosas y no mayor para otras. Por ejemplo, en el tema de votar, una elección nacional. Entonces me parece que hay una cosa más integral. Yo no y nuestro grupo no dice, los tiempos, vamos a decir, no cambian. Sí han cambiado y han cambiado mucho. Un joven tal vez de los años 40 no es el mismo joven de hoy por hoy, ¿no? Con el grado de información que circula y demás. Pero bueno, me parece que es integral el tema. Lo que a nosotros un poco nos rechinaba era el hecho de que se metiera en la Constitución de la República. Nos parecía que, si bien la Constitución ya de por sí no establece la edad de imputabilidad, eso es materia legal, pero sí creemos que sí, en materia de menores infractores se tendrían que hacer una cantidad de cosas que el gobierno no ha hecho, que el gobierno ha cobrado de alguna manera el grito de la oposición, y en ese sentido ha sido de alguna manera positiva la juntada de firmas. La juntada de firmas lo que logró fue que el gobierno se pusiera los pantalones en algunos temas, a pesar de que hubo una cantidad que no ha hecho, ¿no? Eso lo vemos en la calle, verdaderamente. Creíamos en el grupo nuestro, creíamos que lo que sí se debía modificar era el Código de la Niñez, estableciendo, lo que establecía el Código de la Niñez era que las penas, digamos, que podían
que podía establecer el juez, no eran penas obligatorias, digamos, el juez podía privar de libertad o no, tenía de alguna manera esa discrecionalidad para decidir. Sí creíamos que algunos delitos debían de alguna manera taxativamente, sí, dentro del Código de la Niñez, bueno, tener un mínimo y un máximo de pena, pero de acuerdo a la juventud de los infractores, no aplicándole el Código Penal. Yo te escuchaba atentamente y decías que la recolección de firmas de alguna manera fue lo que llevó también al gobierno a prestarle atención a este tema. Y has dicho que al gobierno todavía le falta mucho y que no ha contemplado en esta materia y en otras está como en un debe. Desde el gobierno las autoridades han dicho que los problemas de delincuencia que tenemos en el país son consecuencia de las políticas neoliberales aplicadas por los partidos tradicionales. Eso yo creo que es un razonamiento bastante absurdo, totalmente ilógico. Es como si nosotros dijéramos, bueno, cuando asumimos el gobierno en el año 85, todo el tiempo echándole la culpa a la dictadura de situaciones que nosotros no podíamos arreglar o sí podíamos arreglar. Obviamente que los tiempos han cambiado y nosotros cuando el partido llega al gobierno, no vamos a estar todo el tiempo diciendo que esto es culpa del Frente Amplio, que no hizo tal o cual cosa. El problema está hoy arriba de la mesa y el Frente Amplio no toma decisiones, políticas. Fíjense ustedes que con el tema de los antecedentes de los menores, de los menores infractores, que luego cuando llegan a la mayoría de edad, de alguna manera no se le borran los antecedentes. Bueno, esa fue una reivindicación que hizo fuertemente los partidos de oposición, y que el gobierno empezó a contemplar cuando se vio con la cantidad de firmas. Yo por eso quiero dejar bien en claro que en ese sentido las firmas sirvieron para eso, para poner el tema en el candelero público, que el gobierno tomara algunas medidas, a pesar de que creo que han sido insuficientes. Debería tomar aún más medidas, pero bueno, el tema de la seguridad también es un tema muy complejo. La realidad indica que digamos, el gobierno tiene un gran talón de Aquiles en ese tema. No ha sido efectivo durante los primeros años de este gobierno. Se fue muy permisivo, había muy poca disuasión inclusive por parte de la policía en las calles. Después, con el pasar del tiempo, sí tomaron algunas medidas, pero no han sido realmente efectivas. Y en lo personal creo, conjuntamente con mucha gente, que el ministro Bonomi tendría que haber renunciado en más de una oportunidad en la cual la cosa ya no va para más, y él no tomaba decisiones políticas. Decisiones políticas que tienen que ver con establecer, bueno, es el ministro del Interior, tiene una autoridad legítima dada por la Constitución de la República y por la legitimidad que le dio el voto al gobierno, y que no se tomaron decisiones en ese sentido a favor. Estamos hablando del tema de la seguridad y parecería, que esto tiene que estar muy atado, y está muy atado con el crecimiento de las personas, ¿no? Entonces, lo que nosotros vemos con mucha preocupación es que la gente realmente no puede crecer personalmente en sus vidas particulares, ya sea su vida privada como en su vida laboral, por los miedos que se tienen. Realmente eso se palpa, ¿no? Y esto sobrepasa lo partidario, porque realmente es algo que está sucediendo en la sociedad. ¿Podrías enumerar logros del gobierno de José Mujica? Mira, yo creo que el comienzo del gobierno tuvo cosas buenas, que fue integrar a la oposición a los entes autónomos y servicios descentralizados en una política muy diferente a la que estableció Vázquez, que se cerró en la posibilidad del contralor, porque hay que tener en cuenta de que la integración de la oposición en esos entes tiene como lógica el contralor, y al que mejor le hace eso es al propio gobierno. Un presidente de la República que puede designar a un director en UTE o en Antel o en donde sea, va a sentir que va a estar mucho más controlado en su actividad si tiene a una persona que está mirando las resoluciones del directorio todo el tiempo, ¿no?
Entonces yo creo que en ese momento fue un acierto de Mujica, se plantó en un estilo dialoguista que fue bueno. Después de determinadas circunstancias fueron llevando a cerrar ese diálogo, sobre todo en las mesas multipartidarias que se establecieron, que no llegaron a nada, porque en definitiva parecería que como que vivimos siempre la misma historia, ¿no? Hay fuegos de estruendo, de que vamos a cambiar determinadas cosas entre todos y en definitiva después el gobierno no cede en cosas que tiene que ceder porque son buenas. ¿Y cómo enumerarías, si hay para enumerar, fallas de la gestión de Mujica, del gobierno? ¿Qué cosas en el debe tiene Mujica para la sociedad? Y yo creo que la gestión del presidente Mujica es un poco también lo que es la personalidad de él. Ha hablado muchísimo, ha estado en los medios cuanto ha querido. En ese sentido nadie puede decir Mujica no es un tipo que no ha estado en los medios, que los medios no le han dado la oportunidad de estar. Yo creo que justamente su personalidad la trasladó a la gestión del gobierno. Ha hablado mucho, se ha contradecido más de lo que ha hablado, y creo que los resultados no han sido muchos. Esto no es por una visión negativa que uno tiene que tener, porque no, esto no es así. Esto realmente es palpable. Ustedes fíjense una cosa, en el tema educación es algo que rompe los ojos, que no han sido buenos resultados. Si bien Mujica en su discurso inaugural en el Parlamento hablaba de educación, cosa en la cual obviamente que todos estuvimos de acuerdo. Se ha hecho muy poco por la educación, se ha innovado muy poco, los tiempos han cambiado, no se han generado nuevas cosas. Se sacó el inglés, por ejemplo, en la enseñanza, cosa que si uno mira el mundo tiene un idioma universal que sigue siendo el inglés, y nosotros no podemos negarnos, más cuando somos un país chico que tiene que estar abierto al mundo, que tiene que comerciar con el mundo. Ya de por sí, solamente en el intercambio comercial, si uno tiene que comerciar con alguien del otro lado del mundo, como en China, ¿por qué medio nos vamos a comunicar, no? Entonces, se hizo eso, no se establecieron, no hubo cambios estructurales en la educación. El único cambio estructural para mí fue muy negativo, y esto viene del gobierno de Vázquez. Es una herencia maldita, como decía Vázquez en su momento, hacia los gobiernos colorados. Yo creo que esto es una herencia maldita que le deja Vázquez a Mujica en cuanto a la organización de la educación. Vázquez incluyó a los corporativismos dentro del gobierno de la educación. Yo creo que los sindicatos son muy importantes en la vida de un país, una república. Son muy importantes, sí, para asesorar en materia educativa. Los maestros sin duda tienen mucho para decir en materia educativa, pues son la primera fila de la batalla, como quien dice, pero no digamos darle prácticamente el gobierno de la educación. En definitiva, el gobierno puede estar muy atado de manos. Entonces creo que el gobierno de Mujica se ha quedado mucho en el decir y poco en el hacer. Ahora, el sábado Tabaré Vázquez hizo su primer acto en el balneario San Luis, y hoy estaba mirando aquí la prensa. Gremios de la educación consideran que el planteo de Vázquez es un buen punto de partida en materia, justamente educativa. Habló de llevar a un 6% el PBI, ¿no?, para la educación. Sí. Y por otro lado, la Federación Uruguaya de Maestros y de Profesores se ha manifestado en las últimas horas totalmente en contra de los dichos del expresidente del CODICEN, Germán Rama, que ocupó el cargo durante la segunda presidencia de Julio María Sanguinetti. Recordemos que dijo que la educación uruguaya es una vergüenza y acusó a los docentes por esto. Yo no creo que tenga responsabilidad los docentes. ¿Quién la tiene? Yo creo que desde el gobierno no se han dado pautas para una mejor enseñanza. Eso en primer término, ¿no? Obviamente que hay docentes que no cumplen con su función, y hay una cantidad que sí, y que son unos leones, ¿no? En ese sentido creo que nosotros tenemos que reivindicar, sobre todo el que hace docencia vocacional, la verdad que uno se tiene que sacar el sombrero. En cuanto a lo que dijo Vázquez, yo creo que no hay una receta mágica. Parecería que el Frente y el doctor Vázquez está todo el tiempo queriendo establecer recetas mágicas.
Se habló, no sé si tú recordás, yo era muy chico, pero me acuerdo bien, cuando la discusión era el 27% del presupuesto nacional para la educación, como si fuera, bueno, es el 27 sí o sí, no tenemos que mirar si el gasto está bien efectuado, si hay calidad en la enseñanza, ¿no? Parecería que la cantidad es lo único que importara. Obviamente que la enseñanza tiene que tener buenos recursos, que los docentes tienen que estar bien pagos, para que puedan realizar su tarea de mejor manera, pero creo que es una propuesta bastante demagógica, si ustedes me permiten, porque él no sabe si realmente se puede llegar a ese porcentaje, si el Uruguay no sigue creciendo de la manera que lo vino haciendo desde el año 2003, probablemente no se pueda llegar a ese porcentaje. Hoy se dice que se está en un 4.5, las mediciones no dan eso, dan menos, dan un poco menos del 4% del PBI. Entonces me parece que el tema no está en una cifra mágica, ¿no? El tema está en resultados, el tema está en calidad y en la calidad del gasto. En ese sentido creo que a veces se gasta muy mal, entonces sería bueno que los gastos no solamente fueran auditados por el Tribunal de Cuentas, sino que existieran otros organismos que pudieran también controlar, digamos, la calidad del gasto. Yo creo que se va mucho dinero en gastos superfluos, en malos gastos. Hemos visto en el tema de la universidad, cuando se gastaron para butacas para el Paraninfo de la universidad, gastando miles de dólares, o sea que no, totalmente excesivos en el gasto. Eso se podía haber utilizado para otras cosas. Entonces también hay que mirar la calidad. Entonces vuelvo a decir, creo que no hay un número mágico, hay que mejorar la educación, obviamente. En ese sentido, Amorín fue de los primeros en establecer de la reunión de todos los partidos políticos. Creo que ahí realmente en el tema educativo se tienen que sacar la camiseta todos, porque digo que esto hace al futuro del país, hace el futuro de las nuevas generaciones y también de las presentes, porque en definitiva no se le da una expectativa de vida hacia el futuro. Entonces esto también se vive en el presente, no tener una expectativa de lo que va a ser su vida, qué posibilidades le va a brindar el mundo, qué posibilidades le va a brindar Uruguay. Genera desazón, genera depresión, genera deserción. Los adolescentes ven que estudiando en el liceo no les reditúa. Entonces bueno, hay que plantear realmente, me parece que más allá de la fórmula del 6% o del 4.5 parecería el número mágico, hay que establecer los estándares de calidad a los cuales tenemos que llegar para realmente ser una sociedad desarrollada. En un eventual tercer gobierno del Frente Amplio, con Vázquez presidente, ¿cómo se situaría, cómo actuaría, de qué manera el Partido Colorado se presentaría en un parlamento, como hasta ahora, en ese aporte que en algunos temas han hecho, desde una crítica de oposición? ¿Consideras que el gobierno de Vázquez puede tener mayorías parlamentarias? ¿O los partidos tradicionales, si no llegan a ser gobierno, pueden incidir para que la mayoría parlamentaria no se concrete? El escenario electoral que está dispuesto hoy por hoy... porque Vázquez es el favorito. Sí, hoy todas las encuestas lo muestran, ¿verdad? Es una realidad que no se puede ignorar. Hay toda una realidad histórica que logró de alguna manera darle una base importante al Frente Amplio. Yo creo que la reforma del 96 jugó a favor de eso, de establecerles un piso alto, ¿no? Porque la reforma lo que hizo fue poner en dos bloques de alguna manera la sociedad. Entonces bueno, eso favoreció de alguna manera al Frente Amplio en una política que tuvo durante 40, ahora va a cumplir 43 años, de acrecentar, digamos, un poder que se fue dando primero en la sociedad civil, metiéndose en sindicatos, en cultura, en el deporte, en las murgas. Eso lo fue copando. El Partido Colorado se replegó, esa fue la realidad, se replegó, sobre todo en verdad, en parte filosóficamente, como el Partido Colorado es un partido de matriz liberal,
le era muy complicado poder tener una dirección desde la orgánica partidaria hacia sindicatos, y eso es verdaderamente impensable, ¿no? Entonces, pero sí se replegó y no tuvo reacción en ese momento. En cuanto a la pregunta, bueno, esa realidad llega a nuestros días con un frente que tiene un 40 y poco por ciento, según los números hoy y según lo que está pasando en el país, porque no hay que olvidarlo, lo que sufrimos todos con el tema de Pluna, una decisión totalmente errada del gobierno de cerrar Pluna ante posibles supuestamente juicios en el exterior, que hasta ahora no hemos tenido conocimiento de tales, un negocio totalmente ruin con una empresa que no estaba dedicada desde antes al tema de la aeronavegación, que liderada por Campiani, que tanto se había hablado en su momento de él, y que después se le dio de alguna manera como si fuera la concesión de poder tener nuestra aerolínea nacional, de bandera nacional. Entonces todo eso va a está teniendo efectos sobre el grado de legitimidad del Frente Amplio en cuanto a su expectativa de acceder nuevamente al gobierno. Ahora bien, para contestar específicamente tu pregunta, yo creo que si llegara a ganar, cosa que creo que está en tela de juicio, no va a ser con mayorías parlamentarias. Y ahí el rol del Partido Colorado, si llegara a suceder eso, va a ser siempre un rol de mucha responsabilidad. El partido siempre ha tenido esa impronta. Al Partido Colorado le cuesta mucho ser oposición, vamos a ser en ese sentido claros, porque como ha tenido siempre una cultura de gobierno, le cuesta mucho ponerse del otro lado del mostrador, porque uno siempre ve, bueno, no, si los números no están cerrando, no dan, no se puede dar más acá, pero sí acá, porque esto es necesario. Entonces siempre se pone en el lado del bolichero, ¿no?, que es el que tiene que servir la copa y demás, y tiene que distribuir la botella que tiene. Entonces a nosotros en ese sentido siempre no nos ha sido fácil el rol de oposición. Entonces va a ser una posición constructiva, obviamente marcando las falencias del gobierno, controlando, porque en definitiva parecería que uno se asusta cuando dice, no, la oposición criticó tal cosa. Yo aplaudo y digo, y me parece que está bien que haya de alguna manera visiones que estén encontradas en algunos temas, no obviamente en todos, pero en algunos temas, y que la gente vea y que el gobierno, quien gobierne, sea quien gobierne de cualquier partido político, se sienta controlado. Porque, digamos, el ser humano tiene sus vaivenes. Entonces, primero, que los partidos políticos controlen a sus propios miembros es muy importante. Y segundo, que los partidos políticos que están enfrentados, bueno, se controlen mutuamente. Me parece que eso es muy sano en una democracia. Yo creo que el rol va a ser netamente constructivo. Bien, ya en los minutos finales, ¿tus aspiraciones? ¿Vas a ser candidato a diputado por Montevideo? Vamos a ser candidatos a diputado por Montevideo. Ese es un poco el rol que nos ha dado la agrupación. Creemos que se ha venido trabajando y mucho en la interna partidaria. Hicimos una cantidad de cosas. El año pasado tuvimos la oportunidad de hacer algo muy lindo, que fue el homenaje a Jorge Zappelli, el ex vicepresidente de la República, que fuera vicepresidente en el momento del golpe de Estado. Jorge Zappelli realmente fue un héroe silencioso de la República. Fue justo ese reconocimiento, porque ha sido uno de los políticos y que hacen al Partido Colorado que como que no fue reivindicado en su momento y en justa medida. Creo que lo que hicieron ustedes el año pasado fue eso, reivindicar la figura de Zappelli, ¿no? Exacto. Yo creo que en algo que incluso Valle Ordóñez ponía mucho hincapié, que era en el tema de la mística, ¿no? A partir de la mística, los recuerdos de los grandes hombres y los grandes acontecimientos de una colectividad política. Decía José Valle Ordóñez, a partir de eso se le da mucho mayor eficacia a la acción, ¿no? Y creo que es así, porque va forjando una identidad. Y obviamente que el recuerdo, la palabra recordar, que viene del latín recordis, que quiere decir pasar por el corazón o traer desde el corazón. Nosotros lo dijimos en esa noche. Yo creo que en esa noche realmente pasamos por el corazón la figura de Jorge Zappelli, y también reivindicamos esa noche a otras figuras como Vasconcellos, Guillermo Mardela, Renán Rodríguez,
Flores Mora, bueno, el contraalmirante Zorrilla, digo, una cantidad de hombres que realmente pusieron su vida a favor de las instituciones y creíamos que lo teníamos que hacer. En el caso de Zapelli, me parece importante recalcar una cosa, que muy poca gente sabe, y que bueno, también charlando con la familia y demás, uno se enteró también las zozobras que pasó Zapelli después del golpe de Estado, porque él no quiso renunciar a la vicepresidencia, porque él entendía de que la vicepresidencia se le había otorgado al pueblo y el único que se lo podía sacar era el pueblo. Entonces él se siguió manteniendo se siguió llamando vicepresidente de la República en sus escrituras, cuando tenía que mandar cartas y demás, a pesar de que no integraba el Consejo de Estado. Por supuesto le dijo que no a la dictadura en ese sentido, y obviamente no tenía un cargo que digamos en ese momento no se acompasaba con la realidad política, digamos, ¿no? Y él manda un gesto enorme, le manda al Comité Ejecutivo del Partido Colorado su carta renuncia en el momento que expiraba su mandato, en el cual él decía que bueno, que como no tenía a quien entregarle el cargo, se lo hacía al Comité Ejecutivo del Partido Colorado. Y hay que decir que durante esos años él no tuvo ningún haber, no cobró nada, porque él perfectamente podía haber renunciado y haber cobrado una jubilación, y él renunció a eso. Entonces creo que realmente es un gesto que enaltece a su figura y digo que enaltece al Partido Colorado, pero enaltece a todo el país, y creo que la figura de Zapelli tiene que ser recordada por todos. Conrado Rodríguez, secretario general de la lista 305 de Propuesta Vallista, que estás apoyando la precandidatura de José Amorín Valle. Exacto. Gracias por estar con nosotros aquí en esta mañana. Seguiremos seguramente más adelante con otros diálogos, otras convocatorias para ir además conociendo de estos temas y los temas que hacen también al país. Gracias. Yo te agradezco mucho, le agradezco a toda la audiencia. Señores, estamos en Primera Voz, 22 grados la temperatura en estos momentos, continúa lloviendo en Montevideo, 25 grados la máxima para hoy.